¿Qué dirías a tus seguidores que quieren seguir tu mismo estilo de vida? Que no dejen pasar la oportunidad porque hoy ha sido un día que nos lo hemos pasado pirata. Ha sido un día duro hoy. Llegó el momento de dejar España atrás y comenzar la primera etapa de nuestro viaje. Llegar a Turquía en autostop. Hemos estado como más de media hora en la rotonda esperando. Pero en la rotonda, en un sitio nos había cogido una persona, nos ha dejado en una rotonda. Pues nada, mucha suerte. En serio, bueno, Sí. Muchísimas gracias, Jorge. Que nada, Mil que te vaya muy gracias, bien el que vaya día muy y, de bien. verdad, gracias por traer. Adiós. Un placer. Después de estar más de media hora que no paraba nadie, no A paraban de la pasar puerta coches. de la autopista se ha parado un chico, Joey, Nuestro amigo este Joey, chico majo, de Holanda, y nos va a llevar un montón de tramos. O sea, igual tenemos la suerte de no tener que coger ningún trayecto más. O sea que vamos a disfrutar del camino. entramos hoy en Francia y vamos a pasar seguramente Montpellier y más para adelante. Era increíble. Heavy bags. Heavy, eh? Oh my God, I told you that it's too heavy. Wow. So, Okay. man, Good luck. Good see luck. you. Yeah. Bye bye. Thank Bye. you. Have a good Thank you. Bye. Yes. Yeah. Okay. Arrivederci. Ah, hoy hemos avanzado casi 300 kilómetros y ahora nos queda ya un tramito de unos 70 kilómetros. Vamos a intentar ver si nos cogen y llegar a nuestro destino. No nos lo podemos creer, acabamos de escribir esto en la gasolinera y ya un señor majísimo nos acaba de acoger y nos lleva directos. O sea, no podemos estar más felices. Here, Oh. and in 50 days I change of region. Oh. I take my Este señor que acabamos de enseñar que nos ha traído a la ciudad, bueno, realmente no nos ha traído a la ciudad que queríamos, pero nos ha avanzado un poco más y hemos venido hasta su ciudad porque nos venía mejor para mañana. Y nos ha invitado a su casa a dormir porque se ha puesto a diluviar y no teníamos sitio donde dormir, más que nada porque hemos cambiado la ruta todo el rato. Ha llamado a su mujer en el coche en un segundo sin saberlo nosotros, de repente la llama, cuelga y nos dice: chicos, hoy dormís en mi casa. O sea, increíble, súper agradecidos, pero es que lo mejor es que nos dice: bueno, para cenar ahí tenéis pizzería, tal. Bueno, estamos sentados aquí en su casa y de repente él nos oye dónde estaba y viene y nos trae 2 pizzas. Y está para comprando cenar. las pizzas. O sea, O sea, morimos de amor. Hoy confirmamos que ha sido el mejor día de todo el viaje. Mañana más. Buenos días, ya en la carretera. Hoy sí hemos madrugado, son las 8 de la mañana. El hombre de ayer, Renault, nos ha tratado genial, nos ha dado el desayuno y comida. Así que nada, ya tenemos fuerza. Estamos en las puertas de la autopista y a ver si tenemos suerte. ¡Vamos allá! Primera oportunidad del día. Yo creo que aquí es buen sitio. Después de 2 horas esperando, nos han cogido aquí unos chicos, enseñamos un poco, Kamel, Yusef y Munir. unos trabajadores que van ¿a cuánto? Bueno, no nos llevan a nuestro destino, que es A Niza, 30 kilómetros. pero bueno, nos llevan 30 kilómetros. Ya estamos tan desesperados de esperar que ya nos daba igual. Ya hemos decidido subirnos aquí y lo poco que nos puede avanzar, bueno, porque nos podemos... ¡Yeah! ¡Viva España! Al principio esto mola mucho, pero luego ya no. Hoy llevamos 4 horas para avanzar 20 kilómetros. Estamos ya que yo se me ha dislocado el brazo, no tengo fuerza ya para moverlo. Jorge aún está ahí dándolo todo, pero de verdad, decían que Francia era fácil. Madre mía, no quiero saber cómo es Italia, pero... Es muy fácil, pero es muy fácil que no te coja nadie. No queremos morir ya, de verdad.
esto empieza a ser desesperante. O sea, cuando cuando llevas un ratito, dices, qué ilusionado de las energías. Cuando llevas 3 horas y pico y has aguantado 20 kilómetros, te desmotivan. Luego a lo mejor tenemos suerte y nos llevan 200 kilómetros, 300 y por lo menos está animado y hemos recuperado todo. Lo complicado es que encima dan lluvia. La verdad que el día pintaba bastante mal, pero pese a todos los inconvenientes que íbamos teniendo y a los despistes, porque hubieron algún que otro despiste. ¿Qué haces, Jorge? Pues nos hemos olvidado el cartón en el otro coche, fallo de principiante, pero por suerte teníamos otro y bueno, pues a rellenarlo rápido como podamos aquí. Al final el día se solucionó y no nos cogió un solo coche, sino que fueron unos cuantos. Merci beaucoup, au revoir. Kevin nos va a llevar casi hasta Niza. And good luck in your game. Thank you so much. Bye. Vale, creemos que nos van a llevar hasta Mentón, que es justo a la frontera. Nada, nos ha parado un chico muy majete y a ver si nos lleva. Será difícil. Y entre coche y coche dejábamos Francia atrás y entrábamos en Italia. Estas son las cosas que no te cuentan del autostop. Tienes que venir aquí a la basura a recoger cartones. ¿Listos? Aquí está su obra de arte. ¿Crees que van mejorando o empeorando? Soy el cartelista profesional. Este va a ser mi nuevo curro. Me van a ir contratando de esto por todos los países, todos los backpackers. Estamos en Italia y estamos en dirección a Génova, intentando llegar. Estamos en un sitio un poquito complicado, un poquito difícil, un poquito, yo diría que obtuso y acutángulo. Pero se nos ha hecho súper tarde esta mañana y vamos a ver si conseguimos llegar. A ver, el objetivo era Milán, pero va a ser muy complicado llegar hasta allí hoy, creemos. Así que si paramos en Génova, pues Génova. Si paramos antes tenemos una tienda. Y si no, dormimos aquí. Pues sí, estamos bien. Bueno, después de casi hora y media intentando salir del pueblo este de Italia, de Ventimiglia, que estábamos en mal sitio y estábamos muy lejos, había que caminar mucho. Hemos caminado mucho al final y no bueno, nos ha cogido a nadie. No, y un chico nos ha dicho que nos puede acercar al peaje. Entonces o sea, vamos a probar suerte allí mejor. Desde ahí empezaríamos, pero no está nada claro. Gono, Jorge. Sandra, nice to meet you too. Gono, how you spell? Renault, like automobile. Nuestro amigo se portó genial con nosotros, insistió en invitarnos a comer e incluso llevó hasta nuestra mochila. Aquí seguimos en la carretera. Hoy no está siendo el mejor día de todos. De hecho ya son como las 6 de la tarde y solo nos ha cogido un coche. Ahora estamos otra vez aquí a las puertas de la autopista a ver si hay suerte. Y si no, pues dormiremos ahí en el área de servicio, ¿no? Tenemos dos opciones. Génova, que es la más cerquita, que está, yo qué sé, media horita de aquí más o menos. Y si hay suerte todavía llegar casi a la noche, pues Cremona. Y una de las dos, a ver si hay opción. Si no, pues aquí, acampar. Vale. Suerte, vamos a Génova. En un camión. Maris Notisi. ¡Wow! Primera experiencia en un camión. Ha sido súper difícil subir aquí arriba porque el hombre tenía comida puesto en los escalones del camión. Y nada, aquí estamos, nos va a avanzar unos cuantos kilómetros, una horita, y estamos muy contentos de estar en nuestro primer camión. Muchos años de camión. Y la verdad que la primera experiencia en camión no fue nada mal. Bueno, hasta el momento de bajar, porque entre besito y besito, abracito... no, esto es del vídeo anterior, que por cierto podéis ver aquí arriba. Pero bueno, entre que tenía huevos la escalera, entre los 20 kilos de la mochila, sube, baja, baja, sube, fue bastante complicado. ¿Qué dirías a tus seguidores que quieren seguir tu mismo estilo de vida? Que no dejen pasar la oportunidad, porque hoy ha sido un día que nos lo hemos pasado pirata. Ha sido un día duro hoy, o sea,
Nos han parado, mira, nos han recogido 3 personas. Y el tercero ha sido un chaval italiano, pobret, que no sabía dónde ponerse y porque le hemos asaltado. O sea, ha sido, llévanos allí, por favor. Pero estamos igual de jodidos, vamos a decirlo bien, que esta mañana, que nos ha costado salir la vida. Pues hoy creo que va a ser más complicado. Hoy tenemos que acampar, seguramente acamparemos al lado del único oso que habrá en todo el pueblo, porque somos así desgraciados. Y ahora tenemos que ir a comprar, cena y buscar un sitio para acampar. Escondernos, buscar los osos, es decirles que no nos ataquen. Estoy muerto, no puedo más. Es una mancha, está tirando para afuera, por poco reviento la puerta. Ay. Estamos yendo a un camping a 40 minutos de nosotros porque aquí en estos pueblos de la costa italiana no hay forma de acampar porque están así en montañita y todo es imposible. Así que nada, nos toca recurrir al camping. Son las 11:40 y vamos a acampar ya y nos morimos. Ha sido un día muy interesante, muy divertido, como habéis podido comprobar. Y buenas noches, mañana más y esperemos que mejor que hoy, porque si no, la llevamos guapa. Buongiorno desde Sestri Levante. Nos acabamos de ir del camping, estamos reventados porque hemos dormido en una esterilla así, con una colchoneta minúscula y nos duele la cadera. Y cuando se apoya esto, bueno, horrible y vamos a morir. Nos vamos dirección a Bolonia, pero primero vamos a pasar por Parma, que está más cerquita, y a ver si tenemos suerte de llegar hasta ahí. Y nada más, nos vamos a la autoestrada y a ver si tenemos más suerte que ayer y los otros días. Mirad, yendo a la autoestrada nos ha pasado que hemos escuchado un ruido y es que se había caído esto y entonces dice, oye, ¿se te ha caído? Y digo yo, no se te ha caído a ti. Total, hemos perdido el mío, vamos a volver. Nos la está trayendo aquel chico. Ay, mira, oh, vamos, thank you so much. Ay, bueno, ya tenemos dos, ya podemos seguir. Llevamos un cartón diciendo, vamos a Parma, lo típico, un cartón. Y como siempre de direcciones te dicen, no, voy a la otra. Dicen, voy a la otra. Vale. Después de varios días ya hemos descubierto el truco. Sin cartón, ya no tienes excusas, la otra también me vale. ¿Qué para? Que le hacen así y te hacen recto. Yo también voy para allá, ¿sabes qué? ¿Dónde sabes? Me ponen negro, es que esta gente me pone negro, ya no. Ay, conmigo no podrán, ¿eh? Conmigo no podrán. Pizza. Ay, sí, ya se me olvidaba. ¿Cartón? Después. Yeah. Ah, Viorel, thank you so much. Chao. Piacere. Ah, ya no me acuerdo. Bye bye, chao. Bye, la revedere. Bueno, estábamos súper felices ya porque nos había cogido el primer coche, por cierto, una pareja de rumanos, y nos llevaban hasta La Spezia, que es más o menos por donde íbamos a empezar a tirar para ir al norte. Y vais justo cuando nos iban a parar en la autoestrada, vais, estaba toda la policía. Todos, pero como 5 coches. Total, que nos ha tocado venir aquí a La Spezia y ahora nos toca esperar en una gasolinera que ya veremos si habrá no para suerte. mucho coche y ponernos antes es difícil porque van rapidísimo, ya es tipo autovía. Así que va a estar difícil. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says, get up and play. Vida de ricos. Y lo mejor es que esto lo hemos elegido nosotros. No, no lo podemos creer. O sea, nos han cogido la rotonda cuando ya pensábamos que íbamos a morir y nadie nos iba a recoger. De verdad, estoy eufórica. Jorge and Sandra. Sandra. Yeah. Jorge and Sandra. Nice Yeah. to meet you guys. Nice to meet you too.
Bueno, pues al final nuestro destino ha sido Verona. ¿Cuántos kilómetros nos ha hecho el chico este que nos ha recogido? Pues unos 250 kilómetros nos ha hecho. Nos ha salvado el día, íbamos a morir, como habéis podido ver, y este hombre nos ha salvado y nos ha traído hasta Verona. Eso sí, estamos en el centro de la ciudad. Vamos desgraciadamente a buscar otro camping, que al final no llegaremos a Nepal, pero porque no nos quedará dinero. Y vamos a hacer caminito, que está un poco lejos, y poquito más a descansar, que estamos ya muertos. Bueno, son las 11 y pico de la noche, vamos a cenar ahora. Estamos en Italia y como no podía ser de otra forma, pizzas. Y estamos en el camping, que hemos tenido que recurrir aquí, a dormir aquí. Y nada, mañana será otro día y esperemos que lleguemos a Eslovenia.